Bueno, chicos, vamos a comenzar con esta clasecita un poco abierta, de libre acceso para todos los chicos. Y vamos a hablar de algo que tenemos que tener en cuenta. Y todo sería una economía básica que todo el mundo tendría que tener en cuenta y tendría que saber y no hablar porque sí, o decir porque sí, sino que es algo muy importante. ¿Sí? Las personas, la mayoría sabe lo que es la inflación, pero no sabe qué es lo que la produce. ¿Tá? Entonces, ahora lo que vamos a hablar es de la tasa del interés, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué efecto tiene? ¿Por qué produce inflación y por qué no? ¿Y cómo lo hace? ¿Tá? Vamos a comenzar con esto. ¿Qué es una tasa de interés? Primero que nada, básico. Como dice ahí, el interés se puede definir como el monto extra de dinero que se paga por el uso de un capital tomado prestado o a préstamo por parte de quien lo haya solicitado, ¿sí? El monto de dinero que se paga por concepto de interés dependerá de la cuantía del capital prestado, de la duración del préstamo y de la tasa. Por lo tanto, al calcular el interés, hay que tener en cuenta tres factores, ¿sí? Como dice aquí. Básico, una tasa de interés, chicos. Voy a pedir un préstamo, pido 1.000 pesos, ¿sí? Me dicen, bueno, tengo una tasa de interés del 10%. Cuando yo devuelva, voy a tener que devolver los 1.000 pesos más el 10%. Simple, ¿sí? Se calcula, como dice ahí, el capital o la suma, cuánto es el total del monto de préstamo, cuándo lo tengo que pagar, el tiempo, ¿sí? Como dice aquí, el tiempo o el plazo en el cual se calcula el interés también, y el tasa, la tasa. La tasa es el precio que se paga por disponer de un capital prestado durante un periodo de tiempo. A mayor plazo, mayores cuotas, mayor tasa. Eso lo tenés que tener. A mayor dinero, en sí la tasa va a ser la misma, pero vas a tener que pagar más porque el porcentaje va a ser el mismo, ¿sí? Si yo te pido 1.000 pesos, una tasa del 10%, te voy a tener que pagar 1.100. Si yo te pido 10.000, te voy a tener que pagar 1.000. Si yo te pido 100.000, te voy a tener que pagar 10.000 extra. ¿Se entiende? Excelente. Vamos a lo que sigue. Esto ya quedó, o sea, se calcula con estas tres cosas. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tú puedes pedir un préstamo a un banco o también puedes prestarle dinero al banco. Facu, ¿cómo que yo le puedo prestar dinero al banco? Bueno, vamos a hablar primero cómo yo puedo pedir dinero. Algo que todo el mundo tiene que ya saber. Seguramente todos hemos pedido un préstamo o hemos pensado y nos han educado, ¿sí? Pedir dinero se trata de un crédito o un préstamo simple que el interés es el monto de la persona física o jurídica deudora deberá pagarle a quien le prestó, ¿sí? Por el uso de dinero. O sea, quien me está prestando dinero, yo le voy a tener que devolver más la tasa de interés. ¿Qué se cobra por los créditos o préstamos cuando, y esto se llama tasa de interés activa, ¿sí? Yo voy, pido dinero a un banco, un prestamista o quien sea, ese prestamista trabaja con una tasa y eso yo firmo un acuerdo y digo, bueno, dame, yo qué sé, 20.000 pesos y yo cuando te los devuelvo te devuelvo 30. No sé, depende, un 50% de interés. Hay algunos que son eso o más incluso. Hay acá, loco. Y también yo le puedo prestar dinero al banco. Aunque ustedes no lo crean, ustedes prestan dinero en el banco cuando ustedes lo depositan en el banco. ¿Sí? Mira aquí. En el caso de los depósitos a plazo fijo, la persona física o jurídica depositante le presta dinero al banco y éste le retribuye por ese dinero recibido mediante el pago de un interés por el dinero depositado durante el tiempo que dura el depósito. A la tasa de interés que se le paga por los depósitos se le llama tasa de interés pasiva. Todos hemos escuchado alguna vez, deja tu dinero en el banco que el dinero te paga un interés y ese interés te da dinero. Bueno, el banco te paga un mínimo, te paga un 6%, un 5%, 6, 7, depende del banco, generalmente es 6%. ¿Sí? Pero tú cuando dejas dinero en el banco, no se queda en una cajita y ese dinero queda abajo de una caja y no se toca más. No, simplemente tú le estás dando dinero que al banco, el banco lo va a usar, ¿sí? Entonces, cuanto menos plata tú le pidas al banco de esa, el banco te va a dar un interés. Cuanto más años pasen, más porcentaje vas a ir ganando. ¿Se entiende? Tu dinero va creciendo. ¿Está? Entonces ya tenemos entendido que es una tasa de interés, que yo puedo pedir dinero, que es lo que se me va a cobrar. También le puedo prestar el dinero al banco, que es lo mismo. ¿Está? Como dice aquí, la tasa de interés se expresa en forma porcentual
un X%, y en términos anuales por lo general. ¿Tá? La tasa de interés siempre tiene referencia con la moneda en la que se prestó el capital. De este modo, los préstamos en pesos uruguayos tendrán un interés expresados en pesos uruguayos. Los préstamos en dólares, un interés expresado en dólares. Tanto que los préstamos en unidades indexadas tendrán un interés expresado en unidades indexadas. ¿Qué es una unidad indexada? Son los pesos uruguayos ajustados por la variación del índice de precio al consumidor, el IPC. Es una unidad que se maneja acá en Uruguay. De este modo, si se acordó, por ejemplo, que por cada 100 pesos uruguayos se paguen 18 pesos al final del año, esta tasa de interés es de 18% anual, que se representa como un 18%. No es una locura, chicos, acá en Uruguay, eso que te cobran un 18%, estás pagando muy poco incluso, ¿sí? Así que más o menos así se calcula y es por año, ¿sí? Siempre en puntos porcentuales y en año. Bien, ahora ya tenemos entendido que es una tasa de interés, que todos la manejamos con un préstamo fijo, con un crédito, todos manejamos una tasa de interés, incluso dejando en un banco, ¿sí? Tasa de interés o tipos de interés es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Generalmente nos referimos a tipos de interés cuando estamos hablando de bancos centrales, ¿sí? El interés de los bancos centrales. Ahora vamos a explicar un poquito qué es esto. Los tipos de interés son una de las herramientas más importantes utilizadas por los bancos centrales para llevar a cabo su política monetaria, ¿sí? Hay dos tipos: que los tipos de interés bajen, la economía se calienta y la inflación aumenta, y que los tipos de interés aumenten y la economía se enfría y la inflación disminuye. Ya voy a explicar esto con peldaños y ustedes lo van a entender. Bien, vamos a empezar con unos tipos de interés bajos. Tipos bajos o en cero. ¿Tá? El Banco Central baja el tipo del interés de referencia. El Banco Central le presta dinero a los bancos privados, ¿sí? Pagarán menos intereses y podrán también bajarlos a las familias y las empresas. Las empresas suelen usar estos momentos para pedir préstamos y así invertir en mucha materia prima. Las personas inteligentes suelen pedir mucho préstamo para invertir en bienes, casas o comenzar con una empresa y pagarlos con las ganancias. ¿Sí? Hasta aquí voy a hacer un punto y voy a explicar un poquito. Imagínense que tienes un banco que te está ofreciendo una tasa de interés del 0%. O sea, si yo te pido 1.000 pesos, 1.000 pesos te tengo que devolver. Ni un peso más ni un peso menos. Obviamente me endeudo, me es fácil. Yo voy, pido 100.000 pesos, 100.000 dólares, ¿sí? Si, obviamente tengo cómo aclararlos, si puedo, si me los presta el banco. Pido esa plata, comienzo una empresa. Total, tengo que pagar la misma plata, las ganancias que me empieza a dar esa empresa, voy pagando el préstamo y a su vez, o sea, yo no tuve que juntar un capital para empezar una empresa. ¿Sí? Yo soy un banco privado, ¿voy a prestar mi dinero de mis fondos del banco? No, le pido préstamo al Banco Central de la República o del Banco Central de ese país. Él me va a prestar dinero, yo le tengo que pagar en cero intereses. Entonces yo, como privado, bajo mis tasas de interés al 1, 2, 3%. Entonces las personas vienen mucho a mi banco a pedirme préstamos o a pedirme créditos. ¿Se entiende? Y lo que ocurre, como dice ahí, también podré bajarlos, ¿sí? Los bancos privados podrán bajarlos a familias, incluso también prestarle a otras empresas que trabajen con ese banco y no con el central. ¿Tá? Las personas inteligentes, como dice aquí, van a pedir un préstamo para comprar casas o comenzar empresas. ¿Sí? Si vos no tenés, aprovechas estos momentos para eso. Y después están las otras personas, ¿sí? Que se animan a pedir préstamos. Piden préstamos, ¿sí? Van a consumir más, consumirán más, o sea, obviamente de lo que las empresas pueden vender más. El mayor consumo hace que las empresas contraten más personas.
pero también provocará que los precios suban antes y la mayor demanda, te lo voy a explicar más adelante, ¿está? Ahora vuelvo aquí para no marear. Voy a los que sigue. Banco central es lo que tenemos en el medio. El Banco de la República, el banco de un país, la Fed, la Reserva Federal, Banco Central. Tipos de interés al 0%. Como dice ahí, como ven aquí, sale dinero a las agencias privadas, a los bancos privados, le prestan mucho dinero a los bancos privados. El banco le tiene que devolver el 0%. Así como ven dinero aquí, él tiene que devolver el 0%. 0%. O sea que si te piden 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares le tienes que devolver al banco. Ni más ni menos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Los bancos le prestan a muchas personas y estas personas van a tener que pagar una tasa de un 1, 2, 3% de vuelta. Y ese es el negocio de los préstamos de los bancos privados. Aprovecho cuando hay 0%, pido mucho dinero, trabajo con los préstamos de las personas, cuando las personas me devuelven el dinero, en ese momento yo estoy ganando el 2%, pero pagando el 0. Excelente. Hago dinero con plata que me entra y no tengo que hacer mucho más. ¿Se entiende? Lo mismo en las empresas. Las empresas piden mucho préstamo con una tasa al 0 para, y son muchas las empresas que lo hacen, para hacer crecer, para invertir en materia prima, para, para crecer básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que el Banco Central lo que ha hecho ha sido prestar dinero para afuera, prestar dinero para afuera. Entonces, el dinero con una tasa de 0% ha salido a la calle. Ha salido para las empresas, ha salido para los empleados, ha salido para las personas, ¿sí? A lo que hay más dinero, las personas tienen más dinero, gastan más, las empresas trabajan más, necesitan más mano de obra, crece el trabajo, hay más trabajo, ¿sí? Entonces, como decía aquí en la imagen anterior, mucha más gente pedirá, el mayor consumo hace que las empresas contraten más trabajadores, ¿tá? Y obviamente, a mayor demanda de productos, tengo que subir mis precios. Ley de oferta-demanda, a mayor demanda subo, a menor demanda bajo. ¿Sí? Los precios suben ante mayor demanda. Bajar los tipos de interés es una medida que suele hacerse en épocas de crisis, donde hay mucho desempleo y queremos animar la economía. El costo de bajar el desempleo es una mayor inflación, obviamente, ¿sí? Yo bajo los tipos, caliento la economía, saco dinero para afuera, saco dinero, ¿sí? Se empieza a mover el país, las empresas empiezan a trabajarlos, las personas inteligentes comienzan a invertir, ¿sí? Y el que no es tan inteligente pide préstamos para gastar, gastar y gastar. Se empieza a calentar la economía, empieza a crecer el país, hay más trabajo, hay más todo, más lindo, ¿sí? ¿Está? Como dice aquí, si la solicitud de préstamos es demasiado grande, que siempre suele ser muy grande, los bancos centrales tienen que ponerse a imprimir dinero. Más dinero para solventar los préstamos y abarcar todo. Porque a veces no suelen contar con tanto dinero. Si bien lo pueden tener, tal vez no lo tengan. Entonces tienen que ponerse a imprimir. Y es cuando viene la gente y dice, no, si imprimen dinero hay más inflación. Pero ¿por qué tienen que imprimir dinero? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque la tasa está en 0. Porque me están pidiendo mucho préstamo y yo tengo que abarcarlos. ¿Sí? Por eso es que se imprime dinero, chicos. Entonces, ya dicho esto, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está el mundo? ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño pasito aquí, un repaso, antes de dar al siguiente. Si bajan los tipos de interés, o sea, si el Banco Central del español en este caso, pero si no el Banco Central del Estado lo podría llamar, baja el tipo de interés a los bancos también bajan el tipo de interés, las familias y empresas piden más préstamos, lo que provoca que suba el gasto en la economía. Entonces, como dice aquí, por lo tanto, las empresas, como tienen clientes de sobra, o sea, hay más demanda, suben precios, y como las empresas tienen que generar más,
como venden más, contratan más trabajadores. Entonces baja el desempleo, pero la inflación sube porque la inflación es que sube el costo de las cosas, ¿sí? Como dice ahí, una bajada de tipo de interés puede llevar a menos desempleo, pero más inflación. Por eso es ideal que cuando hay una gran crisis, queremos estimular la economía y crear desempleo. O sea, cuando hay crisis, se hace esto, se baja a 0% para estimular y calentar una economía de un país. ¿Está? Entonces ocurre esto. Empresas contratan personas y te pagarán acá en Uruguay con un sueldo aproximadamente de $500 mensuales, poquito más, poquito menos. Firma contrato, que este no puede ser modificado. Los insumos, como estás en crisis, están a buen precio. Obtienes lo suficiente y encima te sobra dinero, el cual lo gastas en objetos extras que no necesitas. Llamarle gustos, ¿sí? También te puedes viajar o te endeudas, ¿sí? Imagínate que tienes $500, con 250 ya vives el resto del mes, todo el mes, te sobran $250. ¿Qué hace? Las personas no tienen el pensamiento, chicos, recuerden, de ahorrar para invertir. Las personas, si les sobra dinero, lo gastan, ¿sí? Lo empiezan a gastar al dinero. ¿Se entiende? El dinero abunda. Hay trabajo, hay mucho prestamista, ya se prestó demasiado dinero a las personas, las empresas también, está una economía en funcionamiento, el, la moneda empieza a crecer, el PBI, que es el Producto Interno Bruto también, todo empieza a crecer y se empieza a calentar la economía del país. Pero hay mucho dinero en la calle, ¿sí? El dinero abunda por las calles. El Banco Central prestó mucho dinero a los bancos privados. Los bancos privados le prestaron a las empresas y a las personas. El dinero abunda en la calle, permanece afuera de los bancos. ¿Qué ocurre ya después de un periodo de tiempo? Esto no ocurre. Hoy bajo los tipos, mañana me llené de préstamo, pasado ya tengo que subirlo. No, pasado ahí tengo inflación tampoco. No, esto es un periodo, un año, 2 años de tipos bajos, después 2 años o tres que se empieza a ver inflación, y después 3, 4 años más en los que tengo que subir y así. ¿Se entiende? Esto es un proceso que todos los países pasan de subir y bajar los tipos para controlar, como dice la primera imagen, aquí los tipos de interés, es una de las herramientas importantes utilizadas en los bancos centrales para llevar a cabo una política monetaria. Es para eso, ¿sí? Entonces, cuando estamos con el dinero en la calle, que ya se bajaron los tipos en cero, que está todo prestado, todo como se tiene, o la inflación, comienza la inflación. Es hora de devolver el dinero al Estado. Como dice ahí, los insumos empiezan a subir. Vamos a ver qué es un poquito de inflación. La inflación, en economía básica, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes, servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube con cada unidad de moneda, se adquieren menos bienes y servicios. ¿Sí? Imagínate que vos tenías los $500 y te sobraban 250, ahora te suben todos los productos, como tenemos aquí. Imagínense que sin inflación, como decimos aquí, simplemente la suba de precios de productos básicos y bienes, algunos impuestos también aumentan. Sin inflación, antes de que hiciera efecto el tiempo de los tipos de interés, por ejemplo, un kilo de arroz te vale $1, eh, 40 pesos acá en Uruguay más o menos. Un pasaje de bus te vale menos de 40 pesos, que son $8 Combustibles a $1,2, son 50 pesos. Un auto promedio, te lo comprabas en $5.000, ponele. Un auto usado, tal vez, un auto bien. Es un ejemplo también. La carne a $6, 200 y poquito. Y el impuesto al inmueble, que vendría a ser la contribución inmobiliaria, que es, tenés una casa, año a año tenés que pagar un impuesto por tener esa casa. Simplemente es del 0,10% del valor de la casa. Si vale $100.000, vas a tener que pagar el 0,10 anual. Sin inflación. ¿Sí? Entonces, como decía aquí, todo sube. Cuando hay inflación, todo sube. Después tenés, con inflación, el arroz ya te cuesta $1,7, el pasaje de bus 1,5, los combustibles 1,9.
el auto ya te sube a ese precio, la carne te va casi el doble, el impuesto al inmueble te sube al 0,25 el más barato. ¿Se entiende? Estos son términos que acá en Uruguay son precios que en este momento están así, hace 5 o 6 años atrás no habían, entonces estoy poniendo ejemplos reales, más o menos de la política que yo conozco aquí en Uruguay. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay inflación, ¿sí? Como dije aquí, en el mejor de los casos, tú has recibido un aumento de sueldo y te están pagando porque ya pasaron 5 años, ponele que tú estás en el mismo trabajo. Con suerte te están pagando $550, un poquito más, o $600, ¿sí? Pero los insumos están casi al doble de lo que tú los pagabas antes. Entonces, ¿qué pasa? Apenas te da el dinero para obtener los insumos y sustentarte hasta el siguiente cobro. O sea, como ya no te sobra dinero, no gastas dineros en viajes, tampoco en gustos. Y si sacaste un préstamo hace unos años, seguramente lo seguís pagando. Esto ocurre con la inflación, ¿se entiende? Pero, ¿qué ocurre? Cuando hay inflación, que los gobiernos saben que hay inflación, que los precios ya están caros, que por las calles ronda el tipo de, ¡guau! Sube todo, pero el sueldo no sube. Eso es lo más común que se escucha en las calles cuando hay inflación. No, que mira cómo siguen aumentando los combustibles, cómo siguen aumentando el aceite, el arroz, la carne, cómo... pero el sueldo sigue igual. Bueno, tú firmaste un contrato en época que no había inflación. Entonces, ahora que hay inflación, ¿qué ocurre? La economía está hirviendo, hirviendo. Ya, desde 0 punto de interés, lo que había demasiado dinero en la calle, había que empezar a pagarlo. Entonces, cómo se devuelve el dinero a los bancos centrales? Así, chicos, política monetaria, básica. Se suben los precios, a ti te toca seguir trabajando, pero ya no te va a sobrar el dinero, con suerte te va a alcanzar, incluso vas a tener que buscar otro trabajo, y todo ese dinero que tú estás ganando lo tienes que devolver en impuestos o a las empresas, que estas empresas ya tienen que pagar sus préstamos. Entonces, el dinero empieza a volver al Banco Central. Y aquí es cuando ocurre tipos de interés aumentan. Cuando arrancan a aumentar los tipos de interés. ¿Sí? ¿Por qué aumentan los tipos de interés? Cuando el banco sube el tipo de interés de referencia, los bancos privados tendrán que pagar más intereses por el dinero que se les pide. Así, los bancos también, obviamente, pedirán más intereses a las familias y empresas. Pedir un préstamo ahora se te hace más caro que antes. O sea, si vos pedías antes con un 2%, 3%, ahora vas a tener que pagar el 8, 10, 12, 15% o más también. ¿Sí? Entonces, pedir prestado se te hace más caro porque hay que devolver más intereses, obviamente. Y si la gente pide menos prestado, habrá menos consumo, lo que provocará que algunas empresas cierren, el desempleo aumente. Como las empresas están vendiendo menos, los precios bajarán y básicamente empieza a alejarse de la inflación. Los tipos de interés se suelen subir en épocas donde la inflación se está haciendo un problema muy grave. Queremos así enfriar la economía, el costo es que perdemos puestos de trabajo, ¿sí? Es una realidad. Es básicamente cuando la época de crisis. Y ahí volvemos. Por ejemplo, el Banco Central aumenta de 0 al 5%. O sigue aumentando y al más 6, 7, 10, 15%. ¿Sí? Los bancos privados obviamente tienen que pedir a ese 5% que le tienen que devolver, tienen que, si alguien va a sacar un préstamo ahora, tienen que sacarle ganancias. Yo acá puse algo generoso, chicos. Yo puse un 8%. Pero te piden más que eso. La tasa de interés de un préstamo acá en Uruguay es de 15, 20%. Es una locura. Acá te roban. Es impresionante cómo te roban. En fin, si hay tipos de interés más altos, las personas cuando sacan un préstamo tienen que devolver más dinero todavía del que ya pidieron. Por lo tanto, van a haber menos personas pidiendo dinero. A lo que hay menos personas pidiendo dinero, las empresas privadas, ¿sí? Y empresas privadas también hay pocas, perdón,
los bancos privados piden menos dinero al Banco Central. Lo que ocurre es que el Banco Central ya no tiene, como no tiene tanta demanda de préstamo, no tiene que dar tanto dinero. Seguramente ya le están pagando, ¿sí? Por, como dice, o la inflación. Es hora de devolver el dinero al Estado, ya le habrá entrado dinero, no tienen que seguir imprimiendo, al contrario, se lo están guardando, ¿sí? Entonces, estos préstamos los pueden abarcar con el dinero que ya tienen, no tienen que por qué seguir imprimiendo, y menos personas pidiendo dinero, menos empresas pidiendo dinero, menos dinero en la calle. Menos empresas trabajando, menos personas trabajando, menos consumo. Menos consumo, oferta-demanda. No hay tanta demanda, empieza la oferta, empiezan a bajar los precios. Está todo en oferta, está todo más barato. ¿Se entiende? Entonces, como dice aquí, si el banco sube los tipos de interés, los bancos privados también suben los tipos de interés. Las familias y empresas piden menos prestado, lo que provoca que baje el gasto de economía. Como dice ahí, algunas empresas, al vender menos, bajan los precios para ganar clientes. Pero si vendes menos y tienes que bajar clientes para conseguir clientes y bajar los precios, quiere decir que estás produciendo menos. Entonces, como produces menos, cierras o despides gente. Entonces, ¿qué pasa? Baja la inflación, pero sube el desempleo. ¿Se entiende? Es muy complicado jugar con eso. Como dije aquí, esto con inflación. Aquí vemos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Como las personas se ven obligadas a pagar más caro cada insumo, no gastan tanto en los productos de las empresas. Estas no tienen tanto rendimiento. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Comienzan los despidos, más personas desempleadas, menos consumo de insumos básicos, baja el costo de los productos. Bienvenida a la crisis. ¿Sí? Ahí es cuando de todos entramos en crisis. Ah, crisis, nadie entiende nada, sí. Nadie tiene trabajo, obviamente, está todo baratísimo, nadie tiene un peso. ¿Se entiende? Entonces ocurre que empieza a bajar la inflación. No hay dinero en la calle. A ver, vamos al siguiente. No hay dinero en la calle, chicos. ¿Sí? El dinero escasea por las calles, ha vuelto a los bancos. ¿Sí? El dinero que había en las calles, que las personas estaban así, se lo gastaron, se compraron demasiadas cosas, se endeudaron, ahora están vendiendo todas esas cosas para pagarle a los bancos privados la deuda que tenían con ellos. Los bancos privados están devolviendo el dinero al Estado. ¿Sí? Cuando el Estado ya está así de dinero, están los tipos de interés, están altísimos, están al 6, 7, 8, 10%. ¿Sí? Es porque la economía, o sea, cuando ellos suben es para enfriar, básicamente. Y cuando ya la tienen muy alta, es cuando ya tienen demasiado dinero, ¿sí? Es hora de bajarlos. Cuando ya hay crisis, cuando están en épocas de crisis, la economía ya está fría, ya no hay tanto dinero, las personas están desempleadas, ¿sí? El país no está funcionando bien para generar, entonces ahí es cuando volvemos a lo mismo. Del 6% que teníamos, 7, 8, 10% de tipo de interés, lo bajamos a cero o lo empezamos a bajar. En periodo de tiempo lo pueden bajar de 1 a 0, también ocurre. Entonces, cuando eso ocurre, generalmente las personas están en crisis. Todo el mundo está en crisis, las empresas no están vendiendo, está todo en crisis. Y eso se usa para calentar de nuevo la economía, para volver a hacer el proceso de crecer el país. ¿Se entiende? Para que las personas en sí, a ver que entró alguien ahí, excelente. Para que las personas puedan volver a solicitar préstamos, las empresas también, las inteligentes vuelvan a invertir, estamos en crisis, imagínate estar en crisis, está todo barato, nadie tiene un peso. Baja los tipos a cero, yo soy una persona inteligente, voy al banco, pido $100.000 y me compro 4 casas. Porque las personas que no son tan inteligentes la están vendiendo por 2 pesos. Compré 4 casas con un préstamo en una tasa de interés del 0%. Alquilo esas casas. Mensualmente pago el préstamo sin hacer nada, chicos. ¿Se entiende a lo que voy? Pero eso es en periodo de tiempo. ¿Está? Entonces,
Eh, una vez dicho esto, voy a pausar la clase por aquí. Bien, voy a dar unos ejemplos, chicos, más o menos con unos datos que pude rescatar, que fueron de Estados Unidos, que los tenemos todos en la página de la Fed. El porcentaje de inflación de cada año, a partir del año 80 y pico lo podemos tener. Y cómo se vio la fortaleza de ese país solamente con su divisa en el dólar, que es el DXY frente a todos los países, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que tenemos la tasa de interés de Estados Unidos y el índice del dólar, el DXY, ¿sí? Frente a las 6 divisas más importantes del mundo. A partir del 94, el año 94-95, hasta el año 2000. Aquí tenemos el 95 al año 2000, ¿sí? En 94 aproximadamente teníamos una economía que venía con unas tasas de interés bastante fuerte, bastante alta, ¿sí? Pero era por algo que estaba alta, ¿sí? Miren la economía cómo creció hasta mayo de 2001. Crecía la economía, se mantuvo todos esos años, ¿sí? Que ya se ve que como venía cayendo acá, se habían bajado los tipos. En el 94 veníamos con un 3,75 aproximadamente en tasa de interés. Y se empezaron a aumentar porque se empezó a ver inflación, empezó a haber demasiado dinero en la calle. Eso, obviamente, en un periodo de 4 o 5 años, hizo que la economía que creciera, ¿sí? Hasta que en el año 2000 había crecido tanto la economía que se tuvo, como ven aquí, inflar tanto, ¿sí? La tasa de interés al 6,5%, 6% la tasa del Banco Central, sumado a una burbuja que también estalló en ese momento, que era la burbuja de los .com, es otro tema, ¿sí? Hace que la economía empiece ya había estado, el gobierno tiene que empezar a chupar el dinero, ¿sí? A tratar de absorber ese dinero, porque si no, demasiada inflación, había demasiado poder en el mercado también, entonces ocurre que, bueno, tasas del 6-7% en Estados Unidos ya es aviso. Vamos a lo que sigue. Después estamos en mayo de 2001, ¿sí? Teníamos aquí, como bien, en 2001, 6%, ¿sí? Ya la empieza, obviamente, a la economía a caer. Y miren, para el mismo año, ya la economía se había empezado a caer, como desesperado en una política monetaria, se había empezado a debilitar el país, la inflación empezaba a bajar, se bajan los tipos de interés para, en el largo plazo, empezar a calentar la economía, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ven cómo en el 2001 hasta el 2004 aproximadamente, del 2001 al 2004, la economía caía, las tasas de interés bajas. Para poder remontar esto en el largo plazo, tengo que bajar los tipos de interés. ¿Se entiende? En el 2004 toca el piso, cuando toca el piso en el 2004, ya empieza a remontar la economía y ya se arranca a inflar de vuelta la tasa de interés. Los bancos centrales empiezan como que ya a darse cuenta de antemano, entonces ya van tomando eso. Entonces ocurre que en 2004 empezó a calentar la economía, empezaron a subir los tipos de interés, ¿sí? 2006, aproximadamente en esta fecha, 2006, y empiezan a bajar un poco los tipos de interés porque se había empezado a caer. Ya con esta suba de interés en el año 2006, 2007 aproximadamente, como ya había empezado a subir, se empieza a caer la economía, se empieza a haber crisis de a poquito. Entonces llegamos al año 2008, la crisis de vivienda, explotó una burbujita ahí, no fue toda la gran cosa. Te vas a dar cuenta por qué. Entonces, ¿qué ocurre en el año 2008? Se congela la tasa del interés al 0%. ¿Sí? Ya en el 2008, cuando ocurrió la crisis de vivienda, la tasa de interés bajó al 1%, y en el 2008 hasta el año 2015, chicos, 7 años, de una tasa inflacionaria, o sea, una tasa de interés al 0% en Estados Unidos, 7 años. ¿Qué pasó? Obviamente, ven cómo a partir de esta fecha, 2008, con esa tasa de 0 aquí abajo, hasta el 2015, que es aproximadamente esta fecha que tengo aquí marcadita, la economía creció en el país, creció un montón, demasiado.
Ya ahí en 2015 ya se dieron cuenta que tenían que empezar a subir, empezaron de a poquito a subir, ¿sí? Al 2017 teníamos 0,75, 0,1, 0,2, entonces que empieza a hacer el gobierno se empieza a dar cuenta de eso. 2020, año 2020, ¡pum!, cae pandemia. Se baja la tasa de interés al 0% de nuevo. Se calienta la economía de una manera en el 2020 por cómo se calentó todo. Y claro, estamos a 2 años del 2020 y miren cómo había subido el dólar hasta aquí arriba. La economía había subido demasiado, había mucha inflación, demasiada inflación, chicos. Demasiado dinero fuera. Entonces, ¿qué empieza a pasar ahora? Todo el mundo está en pánico porque Jerome Powell la semana pasada dice que iban a subir la tasa de tipo de interés al 5,50%, estando a la fecha al 4,5%. ¿Cómo van a subir 100 puntos porcentuales? O sea, 1%. Y para controlar la inflación, chicos, tuvieron 7 años, en el 2008 hasta el 2015, con la tasa en cero. En el 2020 volvieron a tener la tasa en cero. Es obvio que hay mucha inflación. Se imprimió demasiado dinero, 7 años pidiendo préstamos. Demasiado dinero. Obviamente las empresas, un país de primer mundo, Estados Unidos, las personas no te piden préstamos para gastar, si bien la mayoría sí, o sea, no la mayoría, pero los que te piden préstamos son empresas privadas que trabajan, que trabajan ese dinero para hacer más dinero y que con ese préstamo pagarlo con las ganancias. Entonces, la economía crece, 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 obviamente, crece, crece. Y ahora empieza que los tipos de interés empiezan a aumentar. Hay que controlar esa inflación. Hay que empezar a traer el dinero para adentro de todo lo que se imprimió en el 2020. La Fed tuvo que imprimir muchísimos dólares. Búsquelo por donde lo busque, lo vas a encontrar, que la Fed imprimió muchos dólares para pagar esa tasa de interés al 0% que hubo en el 2020. ¿Se entiende? Que eso lo hizo por temas externos para prestar a las empresas que como no se vendía, no se vendió nada, la demanda cayó en cero, la Fed lo hizo para que las empresas pudieran recuperar todos esos fondos perdidos, todas esas pérdidas, y volver a imprimir más materia prima cuando estaba todo barato. Entonces, cuando se recupera la economía después del COVID, ¡pum!, para arriba. Se fue para el carajo. Aquí lo tienen, miren, en 2020 se cae un poco la economía, después, ¡puf!, todo 2022, solo para arriba la economía todo el dólar, solo para arriba. Hay que controlarlo, chicos. ¿Cómo hace una política monetaria? Empieza a subir descaradamente la tasa de interés. Entonces, todo el mundo dice recesión, todo el mundo dice Estados Unidos sube los tipos. Se suben para eso, chicos. Es natural que eso ocurra. Es natural, ¿sí? Es una burbuja que tarde o temprano explota, y como explota y la economía lo sabe, hay que empezar a juntar ese dinero que salió. Una política monetaria básica, ¿sí? Entonces, vamos a repasar qué significaría que Estados Unidos aumente los tipos de interés, siga aumentando los tipos de interés a largo plazo. ¿Qué ocurre cuando se aumentan los tipos de interés? La economía baja, la economía cae. Entonces las personas dicen, sube los tipos de interés, va a seguir subiendo el dólar. No, no es bueno a largo plazo. No es un dato bueno. En mediano, largo plazo, no. Cuando se suben los intereses es porque se sabe que hay inflación y hay que bajarla. ¿Precisamos debilitar el país? ¿Precisamos debilitar? ¿Precisamos que entre dinero, que salga dinero a las calles, que haya más desempleo? ¿Sí? Precisamos crisis. Eso lo sabe un economista, lo sabe un país, lo sabe la política monetaria. Tanto la crisis como la euforia es algo natural de los mercados, ¿entiendes? Entonces, el otro día yo escribía, les pasaba a ustedes ahí unas noticias de que Jerome iba a aumentar la tasa de interés, que iba a seguir, y sumado a eso, las empresas norteamericanas como Google, Amazon, empresas importantes, han despedido el 10% de las personas. Han despedido miles de personas. Ahora lo comprenden, ¿verdad?
después de esta clase, comprenden por qué está pasando eso. ¿Por qué se están aumentando los tipos de interés? ¿Por qué se están despidiendo personas? ¿Lo comprenden, verdad? Bien, con esto vamos a finalizar la clase. Esto es un gráfico semanal, no lo puedo conseguir en el diario porque si no abarcaba toda la pantalla, incluso más. ¿Sí? Estamos hablando de más de 12 años, 13 años, a ver, no, 14 años más o menos, de gráficos, y no, más o menos, si esto es a nivel semanal, imagínense lo que ha sido a nivel diario. Y bueno, también mirando un gráfico semanal, miren el punto en el que toca el dólar, y qué pasó en este punto, se cayó la economía. Simplemente mirando un gráfico ya sabes qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Seguramente caiga. Y tenés sucesos externos avisándote que una economía posiblemente caiga. No va a ser en corto plazo, o sea, no es que se van a anunciar los tipos de interés mañana que aumentaron y que mañana va a caer. No, precisas años. ¿Sí? Es un periodo de tiempo. ¿Está? Bien, con eso finalizamos la clase aquí.